Aracena, episodios de una historia olvidada, 1931-1942, es el libro que se presentaba el miércoles en el Teatro Sierra de Aracena, publicación editada por el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sí, efectivamente es un proyecto largamente querido y trabajado por parte de los autores que el Ayuntamiento de Aracena presentó a la convocatoria que realizó el anterior gobierno de la Junta de Andalucía dentro de las subvenciones que existían en materia de memoria histórica, que en su momento ha sido aprobado y que por tanto ve la luz en este momento y se hace una realidad. Se presenta además en un día, pues yo creo que muy simbólico y muy significativo, porque supone la conmemoración del 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República, que es precisamente coincide con el periodo sobre el que versa este libro sobre memoria, que abarca pues desde esa proclamación de la Segunda República hasta los primeros años de la posguerra. Quiero agradecer especialmente a los autores el trabajo riguroso, serio, concienzudo que han realizado. Creo que sin duda que es una obra que no nace con la pretensión de ser un punto final en el estudio de este periodo de nuestra historia, sino precisamente todo lo contrario, de abrir el conocimiento a esta etapa tan intensa, tan convulsa de nuestra historia relativamente reciente, porque parece que hablamos de ese periodo como si hubieran pasado siglos y no ha pasado tanto y en la cercanía. Quiero destacar también que es un periodo sobre el que ciertamente se ha escrito mucho, se ha estudiado mucho, pero en términos generales, en lo que son los grandes tratados y los grandes libros de la historia general, en este caso de la historia de España. Pero yo creo que todos estos grandes acontecimientos históricos merece la pena que también bajen al terreno y ver qué ocurrió en poblaciones como la nuestra, entre vecinos de nuestro pueblo, que fueron nuestros antepasados recientes, nuestros padres, nuestros abuelos, y cómo se vivió un acontecimiento histórico, unos acontecimientos históricos de esta magnitud. Creo que también este libro, y de hecho así lo hace, debe de servir también para recordar y rescatar del olvido los nombres y la memoria de muchas personas que perdieron su vida, que fueron asesinados y que realmente pues durante décadas han permanecido en el olvido, porque ha habido pues una especie de pacto general en un primer momento durante la dictadura por el miedo y por la represión, y posteriormente pues en aras de lo que fue el desarrollo del proceso democrático, pues quizás no se ha incidido suficientemente en rescatar esa memoria, en estudiar esta parte de nuestra historia. Sin duda creo que es un derecho de la ciudadanía el conocer su historia reciente, y yo creo que en estos tiempos en donde precisamente tanto hablamos de vacunas, la memoria es la mejor vacuna contra la desmemoria y especialmente contra discursos, contra comportamientos, contra actitudes como las que desgraciadamente se están produciendo hoy, que conducen a la intolerancia, a la falta de respeto y a posturas encontradas que precisamente generaron el caldo de cultivo pues para acabar con un periodo democrático breve como fue el de la Segunda República, y que concluyeron en una guerra civil. Por tanto, yo creo que un país que ha pasado por todo eso tiene que entender muy claramente cuál es el valor de la tolerancia, de la solidaridad, del futuro compartido, de la justicia, en definitiva de todo lo que hace una sociedad mejor, en donde todos podamos convivir, obviamente cada uno con sus ideas, pero como digo, una sociedad democrática, plenamente democrática.
Omar Romero de la Osa, Eduardo Romero y Miguel Ángel Villa son los autores de este libro que recorre los episodios del periodo histórico que va desde la proclamación de la Segunda República en abril del 31 hasta los momentos postreros de la represión ejercida por los vencedores de la guerra, que aquí se fecha en 1942. Bueno, pues este estudio nace dentro de la labor que estamos desarrollando en el área de patrimonio y archivo municipal, que tiene el objetivo de investigar, conservar y difundir la historia de nuestra localidad. De ahí surgió esta iniciativa que contó con la colaboración de una subvención de la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de Aracena, y en esta labor de investigar nos hemos centrado en aspectos de la historia contemporánea que no eran muy conocidos. Y en base al equipo que formamos entre Miguel Ángel Villa, Omar Romero de la Osa y yo mismo, pues ha estado investigando en los distintos archivos. Se ha conservado documentación que se ha traído al archivo municipal, y el fruto de este trabajo último pues ha sido la divulgación a través de esta obra, de este libro. Se tratan aspectos como la concreta actuación represiva, la destrucción del patrimonio local en la jornada del 10 de agosto del 36 o el episodio de asalto a la camioneta de Damas. Pues yo en mi caso me ocupo precisamente del periodo del Frente Popular, cuando ya la República ya inicia sus últimos momentos antes de la Guerra Civil, y más concretamente precisamente del mes que permanece Aracena leal a la República antes que las tropas rebeldes del comandante Redondo pues vengan el 18 de agosto de 1936. Y bueno, comento un poco qué ocurrió, cómo se organizó el Comité Revolucionario, qué consecuencias tuvieron, que fue la huida de todos los que tuvieron algo que ver con ese comité, y un poco las repercusiones que tuvo, tanto por parte de la izquierda como por parte de la derecha. ¿Cuál es tu satisfacción con este libro, con que este libro se comparta ahora con el pueblo? Pues era un libro que era bastante esperado, porque bueno, yo llevo investigando la Guerra Civil desde que tenía 10 años, que ya investigaba, le hacía preguntas, entrevistaba a mi abuela Dolores. Ella, bueno, más que una entrevista, era como un dictado para una versión oficial, porque ella era reacia a hablar cualquier cosa sobre la guerra, ¿no? Sobre todo todavía a principios del 94, 96, en aquella época. Los accesos, era un momento en el que no se quería hablar, era un momento en el que los historiadores españoles estaban iniciando la investigación propia que se estaba haciendo años antes ya de los hispanistas, desde los años 60. Y bueno, pues desde entonces es muy esperado este libro, precisamente porque aborda una etapa que no estaba tan bien cubierta, a la luz precisamente de una serie de documentos que son accesibles ahora, como los consejos de guerra del Archivo Territorial Militar Togado, segundo de Sevilla, y del Archivo Histórico Provincial de Huelva. Va a llamar mucho la atención esa información que vais a arrojar, ¿no? Llama mucha atención porque es novedosa, está escudriñada al minuto, y después una cosa que a mí me ha sorprendido mucho, como digo, llevo desde los 10 años investigando sobre la Guerra Civil, y es precisamente el fondo fotográfico. Se ha encargado Eduardo, y a mí me sorprende porque todavía, después de tantos años rebuscando, yo estoy habituado a la prensa histórica que se ha publicado, los libros históricos de aquella época publicados, y sin embargo todavía han salido fotografías inéditas que no conocía, y me ha sorprendido, o sea, incluso hasta a mí me ha sorprendido lo que hemos logrado recabar. Esa parte, Eduardo Romero, fotográfica, y la parte también de patrimonio, imagino que habrá sido la que te ha correspondido. Exactamente. Yo me he ocupado también del aspecto de la Segunda República, un periodo que no se tenía mucho conocimiento y que sorprende todo lo que se empezó a esbozar durante este corto periodo de tiempo. También me he estado ocupando de ese patrimonio que se perdió en una aciaga jornada, como fue el 10 de agosto de 1936, así como todo ese apartado gráfico que estaba en distintos archivos y que se ha podido recabar, y que ahora pues se muestra a todo el pueblo de Aracena. Una publicación que estará disponible en la Biblioteca José Andrés Vázquez y que también se puede descargar en formato PDF de la web municipal.